El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que una de sus grandes banderas es el combate a la corrupción. De hecho, gran parte de las decisiones que ha tomado durante su gobierno y que ha tratado de justificar han sido bajo la bandera del combate a la corrupción. La eliminación del Seguro Popular, el terminar con las escuelas de tiempo completo, con las guarderías y estancias infantiles, con el sistema de compra de medicamentos, y podemos seguir con la lista larga. El involucrar al ejército mexicano en labores pues que no le correspondían han sido justificadas por parte del gobierno bajo el argumento del combate a la corrupción. Sin embargo, han sido ya varios los escándalos que tienen que ver y que pues dejan al descubierto que pues lejos de acabar con las prácticas de corrupción, pareciera que todavía hay cuestiones ahí que imperan y que, pues si bien no involucran directamente al presidente, es complicado pensar que no se haya enterado de lo que está sucediendo. Entre ellos, estos últimos escándalos que tienen que ver con estas denuncias de San Juana Martínez, que ha apuntado a que ha habido intento de desvío de recursos desde Notimex hacia la campaña de Claudia Sheinbaum. Ella lo denunció e incluso Xóchitl Gálvez ya fue a presentar la denuncia formal bajo el argumento de que pues esto están teniendo conocimiento las autoridades y que se tiene que investigar. No solo eso, sino también los escándalos que han involucrado a los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador en varias situaciones, no solo en el tema de la Casa Gris, sino también como presuntos vínculos con contratistas que se han beneficiado de las obras emblemas que impulsa su papá, el presidente de México. Quien ha estado constantemente denunciando estos temas es Emilio Álvarez y Casa, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. Muy buenos días, senador. Erika, Jonathan, muy buenos días allá en San Luis por su conducto. Buenos días. Un abrazo aquí desde la Ciudad de México, de la Chilanga Banda. ¿Cómo están? Emilio, muy bien, con el gusto de saludarte. Dime una cosa, ¿qué es lo que deja al descubierto todos estos escándalos, más allá de los que vinculan a los hijos del presidente? Este último, el señalamiento de que se habría pedido a la titular de Notimex, una mujer que, por cierto, había sido tremendamente reconocida por el presidente, que había pues sido reconocida en su labor periodística y luego invitada a participar al frente de la Agencia Informativa de México, que ahora dice, pues sí, me invitó, gracias, pero a mí me pidieron dinero, me pidieron desviar recursos a favor de la campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Qué está representando para un gobierno que enarbola la bandera del combate a la corrupción? El caso de San Juana Martínez y la denuncia que hizo del desvío de fondos o la solicitud de recursos para la campaña de Claudia Sheinbaum es un ejemplo muy palpable de la corrupción política que se está viviendo en un movimiento social que llegó al poder. Morena llega con la bandera de luchar contra la corrupción y ahora resulta que están envueltos en un escándalo de corrupción porque San Juana estuvo 5 años en una batalla muy controvertida. Sí. Notimex, la agencia del Estado mexicano que ya decidieron desaparecer, estuvo en huelga y gastaron 500 millones de pesos al año, no sabemos en qué. Hay toda una enorme discusión y el presidente decidió defenderla una y otra vez. Todo el aparato de gobierno y el sistema de medios públicos gubernamentales salieron en su defensa. Hoy San Juana sale a decir que le están pidiendo dinero de su liquidación y de la de los trabajadores para la campaña, que hace eco, nos hace recordar las denuncias que presentó Marcelo Ebrard cuando la campaña interna en Morena. Y me parece entonces que eso pone al descubierto 3 cosas. La primera, la narrativa de la lucha contra la corrupción es eso. Es una narrativa, pero es una pobre y mediocre realidad. La segunda es toda la estructura que habíamos construido de la nueva fiscalía y los casos emblemáticos se convirtieron literalmente en la nada. El caso probablemente más interesante es el de Emilio Lozoya, el que era director de Pemex, que está en la cárcel, no por lo que robó las denuncias de corrupción, sino porque se fue a comer en un restaurante lujoso un pato. Es decir, teniendo arresto domiciliario. Lo detienen por eso, porque lo consideran un exceso, no por lo que pudo haber hecho. Y la tercera es que me parece que el tema más delicado es justo cómo está involucrado ya el círculo 1 del presidente. Los 3 hijos del presidente han sido señalados no por señalamiento nada más, sino con documentos en mano de la vinculación de contratos multimillonarios de amigos de los hijos del presidente con beneficios específicos y que eso genera una enorme discusión del enriquecimiento de un nuevo clan, el clan de los López, que está justamente en línea contraria a lo que el presidente nos ofreció.
Emilio, pero dice el presidente que él no se entera de este tipo de cosas, que este tipo de cuestiones no le tocan a él. Tú mismo colocaste en tus redes sociales este video que quiero que escuchemos juntos, en donde el presidente pues trata de justificar que él no está involucrado, que él no se entera de estas cosas, que él no sabe pues si sean ciertas o no. Si me permites, vamos a escuchar. Sí, claro. En cuanto que a mí me mientan, pues puede pasar. Pero no está tan fácil, porque yo estoy muy al tanto de todo. ¿Debería estar al tanto el presidente de lo que sucede en estos presuntos actos de corrupción, sobre todo cuando involucran a sus hijos? ¿Está al tanto el presidente, Emilio? Tanto. Y lo que en realidad estamos viendo, porque además hay un correlato. Cuando tú ves, digamos, si camina como pato, actúa como pato y se junta con patos, dices algo sí coincide. Ves una enorme cantidad de recursos y has visto a lo largo de estos meses un derroche extraordinario de propaganda gubernamental a favor de los candidatos de Morena. ¿De dónde viene ese dinero? Y me parece entonces que ahí empieza a haber consonancia con la realidad, empieza a haber eco, empieza a ser observable. Yo no creo que el presidente López Obrador, con la minucia de detalle que sigue las cosas de gobierno, no esté enterado de su familia. Honestamente, es una persona distinta a la que yo creo que es, porque él es un hombre acucioso y que sigue estas cosas. Lo mismo pasa con el caso de su hermano, los famosos sobres que nos dijo, no, pues son donaciones para el movimiento. En su caso son donaciones, en los de los otros son corrupción. Lo mismo pasó con su prima. Claro. Y ahora con sus hijos, pues es doble vara, ¿no? Pero a ver, senador, ahí hay un punto clave, porque incluso Andrés Manuel no se ha encargado de decir, no es cierto, que respondan mis hijos, ya están grandes. Absolutamente cierto. Fíjese, ayer contestó, y ayer lo hablábamos Erika y yo con el auditorio, y contestó, fíjese, lo cito textual, Andrés Manuel dijo, me gustaría ir al infierno para ver a cuántos me encuentro. Y hasta dijo, porque lo que están diciendo es mentira. Solamente fue lo único que dijo, pero no se ha encargado de llevar a los hijos. Ya ve que la mañanera es... Y de presentar las pruebas, que sería pública. Lo más importante, ¿no? Si sí. El que nada debe, nada teme, pues sería él el primero en estar aclarando este tipo de situaciones. Lo que tú mencionas, Jonathan, creo que es la línea de flotación. El presidente no ha podido desmentir, no ha podido demostrar lo contrario. Y trata de distraer la atención de distintas maneras. Culpa al mensajero, ¿no? Se agarra tratando de desvirtuar la discusión con Loret o con algunos otros casos en materia de derechos humanos. Yo tanto en tanto soy cliente frecuente. En fin, ¿usted? Sí. Ya estoy por pedirle calendario porque todas las semanas me saca, ¿no? Digo, bueno, estamos empezando el año, los clientes frecuentes se les da calendario. Haciendo una colecta de 10 pesos cada que te menciona, Mínimo. Pues de perder bolsita para el mandado, pues, ¿no? Oiga, senador, pero ¿por qué lo trae tanto a usted en la ya que lo puso el tema, en la cabeza? Porque incluso, cito lo que él dijo, lo acusa de pseudo activista, pseudo senador, y usted recordará que ahorita trae la reforma a desaparecer los organismos autónomos. Sí. Pero la CNDH se salva. CNDH sí. Que usted presidió. La verdad es que el presidente es bueno para los espejitos, ¿no? Tiene un problema muy severo de seguridad. La crisis de lo que está pasando en Chiapas, pero de lo que está pasando en Zacatecas, pero lo que pasa en Sonora, lo que pasa, y mismo los secuestros de los migrantes, en algunos casos mismo lo que ha pasado en San Luis, o lo que pasa en Tamaulipas. El presidente distrae la atención y efectivamente la agenda de derechos humanos, que es una agenda importante, le está estallando en las manos. La parte más importante de ese equipo ya se fue Encinas, ya se fue quien trabajó varios años dando cara por él en la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, ya reventó el caso Ayotzinapa y el presidente cree que pudiendo atacar a los organismos internacionales de derechos humanos, a los defensores en México o a legisladores, él cree que se puede distraer la atención. Pero para mí el caso más serio es cuando las víctimas le dicen, usted nos dio la espalda, usted nos traicionó. Ya los papás de los 43 se lo reclaman y él se enoja por eso, y busca a quién pasarle la factura. Yo le agradezco el bonito concepto en que me tiene, que promueva mis redes y que cree que yo tengo ese alcance, le agradezco. Pero honestamente el problema no soy yo. Claro. El problema es que la política pública de derechos humanos de este país es, pues, por decirlo amablemente, miserable.
Ahora, Emilio, se supone que este país está diseñado en su democracia para que haya contrapesos y equilibrios. El presidente el próximo 5 de febrero va a presentar una serie de iniciativas, por decirlo menos, que preocupan. Entre ellas esta eliminación de 10 organismos autónomos y que además el listado de organismos autónomos no es tan grande, prácticamente les estaría tocando a todos. En medio de esta situación y de este riesgo, obviamente la apuesta es el equilibrio de poderes. Sin embargo, el presidente también está apostando por eliminarla, porque ha hecho este llamado a votar carro completo, le ha dicho a la gente, ¿no? Todo por el Morena, todo por el Movimiento de Regeneración Nacional, para ya no tener que toparse con el freno o con la incomodidad que le genera el diálogo con el legislativo. ¿Cuáles son los riesgos de que esto suceda, Emilio? De que haya otra vez, como ya sucedió con el Partido Revolucionario Institucional, un partido dominante en este país. Lo que tenemos que ubicar como punto de partida es que lo que el presidente está haciendo es violando la ley. Él no puede llamar a votar por su partido. Eso está prohibido por ley. Y el presidente lleva ya más de 30 sanciones por el INE y el tribunal. Es el presidente de la historia que más ha violado la norma electoral. El presidente es el presidente de todos los mexicanos, sean de PRI, PAN, Morena o sin partido, de izquierda, de derecha, católicos, judíos, agnósticos, es de todos. Él tiene que comportarse como un hombre de Estado. Él luchó por esas leyes, porque vivió en su camino la intervención de los gobiernos y cambiaban el sentido de las cosas. Hoy que él está en el poder, está haciendo eso, pero peor. Probablemente el caso emblemático es cuando en 2006 él le reclamó a Vicente Fox el cállate chachalaca. Bueno, ahora lo que estamos viviendo es una chachalaca atómica. O sea, el presidente un día y otro día se mete en las elecciones, y esta reforma electoral, esta reforma al plan C que le llama, que es de los autónomos y el poder judicial, es en realidad el pretexto del presidente para meterse a las elecciones. Eso es ilegal, es ilegítimo, es indebido. No toca que el presidente de todos los mexicanos se ponga a empujar la boleta de quien él considere. Claro. Eso de saque. Y lo segundo es, una parte muy importante de esa reforma está muerta, porque es una reforma constitucional y él no tiene los votos. ¿Por qué no tiene los votos, Erika? Pues porque el pueblo de México no se los dio. Si el pueblo de México le hubiera dado permiso, él pudiera modificar con su partido y sus legisladores la Constitución. Pero el pueblo de México decidió justo los contrapesos. Claro. Dijo, no señor, ni en el Senado ni en la Cámara puede usted solo. Si quiere, siéntese a acordar. Entonces, por eso el primer contrapeso fue la decisión de la gente en el 21 y el 18 de no darle permiso. Y la tercera es que para mí representa la más alarmante señal de regresión. Es decir, hicimos un camino de transición a la democracia para evitar los autoritarismos, para evitar el país del pensamiento único, para evitar el país de un solo hombre y que pudiéramos ir limitando esos agandalles. Claro. Hoy el presidente quiere regresar a esa época. Pero que además, Emilio, peligroso. No serían para él. Es decir, se logra una mayoría en la Cámara de Diputados y una mayoría en el Senado, no sería el presidente Andrés Manuel López Obrador, sería su sucesora o sucesor, ¿no? Está la moneda todavía en el aire. Sí. Es decir, le estaría entregando un gobierno pues totalitario a otra persona. Lo que parece es que el presidente extraña los tiempos del partido único, el partido hegemónico, que solo el tronido de un presidente es la voluntad. ¿Qué horas son las que usted quiera, señor presidente? Parece que el presidente López Obrador extraña esos tiempos y me parece entonces, para compartirlo con la gente de San Luis Potosí, tengamos claro que lo que se juega en el 24 no solo son opciones partidarias, es el futuro por los próximos 30 años. Y por eso es tan importante que tengamos claridad. Si no defendemos la democracia ahora, luego va a ser más difícil. Emilio Álvarez y Casa, te agradezco enormemente que nos permitas platicar contigo, la generosidad de tu tiempo de compartir estas ideas con nosotros y, como lo dices, pues que la gente pueda discernir, ¿no? Que tenga elementos para tomar mejores decisiones. Te agradezco mucho. Muchas gracias, un fuerte abrazo y hasta San Luis, buena semana. Altavox, somos tu voz.